Muy buenas noches, buenas noches. Le damos las gracias al Señor por darnos este privilegio de poder compartir con todos ustedes en esta semana, como que abriendo la puerta de esta semana para poder estudiar la palabra de Dios. Queremos darle la gloria y la honra a nuestro Padre por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Debemos exaltarle, glorificarle y reconocer su grandeza, su poder, porque Él es el Dios inmutable. Como Él no hay ninguno. Él es el Dios eterno, aquel que conoce nuestros más íntimos pensamientos y sentimientos, aquel que se merece todo honor y toda gloria. Por lo tanto, vamos a adorarle en esta oportunidad. Vamos a decirle: Señor, aquí estamos. Aquí estamos para honrarte, aquí estamos para glorificarte, para exaltarte con todo nuestro corazón. Soberano Dios, tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. ¿Cómo no alabarte, cómo no exaltarte, cómo no reconocer tu grandeza, tu poder, si eres la máxima expresión del amor que anhela nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser? ¿Cómo no expresarte nuestra alabanza cuando eres el fundamento de la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo no efectuar una práctica de alabanza, adoración, estudio de tu palabra y de la predicación de tu escritura, cuando eres mucho más grande que el aire que respiramos? Soberano Dios, permítenos adorarte, permítenos alabarte en esta noche, permítenos exaltarte y glorificarte, permítenos reconocer tu poder sobre todas las cosas, porque no hay Dios tan grande como tú, porque eres el Dios inmutable, el soberano Señor, el Dios omnipotente y omnisciente, quien se merece todo honor y toda gloria. Ante ti venimos de rodillas, con un corazón contrito y humillado, para reconocer tu soberanía, tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas. Y para reconocer también, Dios, delante de tu presencia, nuestro estado, cargados, turbados, en algunos casos desesperados, pero queremos descansar en ti, Señor. Por eso permítenos expresarte nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra expresión o voz de júbilo, de gozo, de alegría, porque tú eres el único que puede darnos paz, tranquilidad en nuestros corazones. Por ello, Dios, permítenos ingresar a esa atmósfera de tu presencia, de tu gracia, de tu amor, de tu poder, y poder exaltarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Vamos a decirle al Señor: Abba Padre, tú eres el Señor de nuestra vida. Venimos a adorarte y alabarte. Venimos a glorificarte y exaltarte, porque no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor y gloria, te exaltamos con todo nuestro corazón. Nos rendimos ante tu digna presencia para expresarte nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Adórale, alábale, glorifícale, exáltale, porque no hay nadie como Él. Él es digno de todo honor, digno de toda gloria, de toda honra. Maravilloso Dios eterno, te tributamos toda alabanza, toda gratitud, toda adoración, porque no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso Dios eterno, te exaltamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Nos humillamos ante tu presencia y reconocemos tu poder sobre todas las cosas, Dios. Vamos a decirle al Señor:
una vez más. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos para expresarte nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza. Oh Padre Celestial, espéranos siempre en esa mañana, en esa madrugada, para poder expresarte nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestro reconocimiento a tu sublime presencia. Padre, pues en esta noche nos hemos reunido junto con tus hijos que están en sintonía para adorarte y alabarte. Oh soberano Dios, te adoramos, te alabamos, te exaltamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Nos humillamos ante tu presencia y reconocemos tu grandeza, tu poder. Venimos ante ti, de rodillas ante tus pies, para decirte, Abba Padre, aquí estamos para reconocer que tú eres el Dios omnipotente y omnisciente, que tú eres el Señor de señores, el Dios que viniste a este mundo para entregar tu vida por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra rebeldía delante de ti. Por eso abrimos la cortina, Señor amado, de este momento para adorarte y alabarte, para exaltarte y glorificarte y para reconocer tu grandeza, tu amor, tu poder, tu soberanía. Tú eres el Señor de señores, tú eres el Dios omnipotente y omnisciente. Tú eres el Rey de reyes, el Padre eterno, el Príncipe de paz, el Dios nuestro, aquel que conoce nuestros más íntimos pensamientos y sentimientos, aquel que conoce nuestro sufrimiento, nuestro dolor, pero aquel también que conoce qué es lo que va a pasar el día de mañana con nosotros. Por eso estamos adorándote, porque nos sentimos seguros de que el mañana será un día diferente, pero contigo, Dios. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, Dios. Maravilloso, Dios eterno, no hay nadie como tú. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu omnisciencia, tu omnipresencia. Alabado seas, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el Dios omnipotente y omnisciente, digno de toda alabanza y de toda adoración. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias por el don de la vida. Gracias por permitirnos este momento para adorarte y alabarte, para glorificarte y exaltarte, para reconocer delante de tu presencia nuestra condición de hombres arrepentidos delante de ti, de hombres lavados por la sangre de Jesucristo, para adorarte y alabarte, para exaltarte y glorificarte. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquí estamos para rendirte homenaje, para rendirte culto, para rendirte toda adoración, toda alabanza. Maravilloso Dios eterno, te exaltamos con todo nuestro corazón, te glorificamos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, porque eres el Señor de señores, eres digno de todo honor y de toda gloria. A ti te rendimos homenaje, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios nuestro. Te alabamos, te exaltamos con todo nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amada Iglesia del Señor, amados hermanos, hermanas.
Usted que se dio cita en esta oportunidad para estar junto con nosotros, adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores, quiero animarle a que nunca deje de adorar al Señor, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente. Cada mañana, muy temprano por la mañana, es uno de los mejores momentos como para poder adorar al Señor, alabarle, glorificarle, exaltarle, porque Él se merece todo honor, toda honra, toda alabanza, y a Él debemos tributarle nuestra adoración, nuestra gratitud por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. De modo que si nosotros actuamos de esa forma, de esa manera, cada día en nuestra existencia, en nuestra vida, sepa usted que vamos a empezar a tener una relación íntima con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una relación tan íntima que el problema más grande que pueda tener usted se va a hacer un problema tan pequeño, porque sabe que el poderoso gigante está con usted. Y el poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores lo lleva en sus brazos a usted y a mí para poder enfrentar todas las etapas adversas y difíciles que podemos enfrentar en la vida. De modo que de usted depende, de mí depende. Si le buscamos, si le adoramos, si le alabamos, le glorificamos, pues todos los días de nuestra existencia debemos enfrentar esa experiencia con nuestro Dios. Él es tan útil y tan necesario en nuestra vida como el aire que respiramos. Es tan útil y tan necesario en nuestra vida como necesitamos el hábito de vida para poder existir en esta sociedad. De modo que no desestimemos la presencia de Dios en cada uno de nosotros al empezar un nuevo día de vida. Amén. Vamos entonces ahora sí a estudiar la palabra del Señor. La semana pasada culminamos, al cerrar la puerta de la semana pasada, culminamos con el Cordero de Dios en la parte 1. Y hoy día vamos a estar viendo la parte 2, porque Dios quiere enseñarnos cosas muy importantes, muy particulares, que debemos tener siempre en cuenta, siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Él quiere ser parte de nuestra vida. Él quiere ser, no parte de nuestra vida, sino el forjador de nuestra vida. Quiere ser el ente principal y primordial de nuestra vida. De modo que cada plan que usted y yo tenemos, no debemos desestimar su presencia. Debemos decirle a Él: Señor, tengo este plan, tengo este proyecto, tengo este propósito, lo voy a analizar conforme a tu escritura, a ver si tú me das la partida o la puerta abierta para realizarlo. Y hoy día vamos a estar hablando pues del Cordero de Dios, y nos habíamos quedado en la parte 5, por qué Jesús exigió el bautismo a Juan el Bautista, su bautismo a Juan el Bautista. Pero para entrar en calor vamos a leer desde el punto 4, cuando Dios le había dado una señal a Juan el Bautista para que él le mostrara que Jesús era el Mesías. Por ello vamos a leer el capítulo 1 de Juan, versículo 29, de versículo 29 al 34. Adelante, mi amor, ¿cómo es? Adelante, hija. Buenas noches, hermanos. Recordemos que la palabra del Señor dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Por eso nos rendimos a Él y anhelamos cada día conocer más y más a través de su palabra. Y ahora vamos a leer en Primera de Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, del versículo 29 al 34. Dice el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Recordemos que Juan era primo de Jesús. Era primo de Jesús desde el punto de vista familiar, filial. Sin embargo, Juan lo conocía a Jesús o lo reconocía a Jesús como primo. De repente jugaban cuando eran niños, cuando eran adolescentes, jóvenes, salían juntos, tenían una relación muy estrecha, muy homogénea, por supuesto, por el hecho mismo de que eran judíos y tenían que de una u otra manera obedecer y respetar las normas de la ley judía. Y como familia, por supuesto, tenían una experiencia amical, una experiencia particular que tiene cada familia, que se visitan, que comparten, que juegan juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, necesitamos tomar en cuenta lo que estamos compartiendo por el hecho que debemos considerar que Juan dice cuando iba a bautizar a Jesús, y en esta parte que hemos leído la palabra, Juan expresa algo muy importante que debemos considerar, y queremos empezar con esto en estos momentos, porque es necesario que tomemos en cuenta claramente cómo es que verdaderamente Dios hace su obra tan perfecta y tan maravillosa. El versículo 31, ¿puedes leerlo, nena? Y el versículo 33 después. 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan dice, y yo no le conocía. ¿Cómo es eso que no le conocía Juan si eran primos, compartían juntos? Aquí está hablando justamente la Escritura, y Juan se refiere que él no le conocía como Mesías. Ahora, esto es muy trascendental en la vida cristiana, en la vida espiritual. Note claramente la importancia de lo que es la Escritura y respecto a lo que vamos a hablar a partir del momento. Juan dice que no le conocía familiarmente, sí, pero él está refiriéndose que no le conocía. Él no conocía que a través de Jesús, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. ¿Por qué razón no le conocía como Salvador a Jesús? Es que todavía no era el tiempo de manifestarse Jesús como el Salvador. Jesús empieza a manifestarse como el Salvador después que es bautizado. Después que fue al bautismo, a las aguas bautismales, Jesús recién empieza a realizar y ejecutar su ministerio. Pero Juan el Bautista le conoció porque Dios le había dicho, le había dado esa señal, de que aquel que el Espíritu Santo iba a posar sobre él, ese era el Mesías. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo cree que Juan se sentía? Se rascaba la cabeza. Tantos años caminé con él, tanto tiempo jugué con él, estuve con él, estuvimos con él en la familia. ¿Cómo es que no me di cuenta? Ahora, la pregunta es esta: ¿José y María lo sabían? Por supuesto que sí. ¿Y por qué no lo manifestaron? Note claramente, hermano y hermana, esta enseñanza. Si Juan no le conocía que él era el Mesías, es porque María
Y José lo había dicho, porque Dios había ordenado tanto a José y a María y a Jesús que él tenía que darse a conocer cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre él para ejecutar la obra maravillosa de redención. Gloria a Dios por ello. Comprendamos, hay momentos en nuestra vida, si Jesús no saltó las etapas de su vida para realizar y ejecutar el plan que Dios había trazado en su vida, ¿quién es usted y quién soy yo para saltar esas etapas? Necesitamos los momentos de preparación, los momentos de aprendizaje de la palabra de Dios, para que después seamos enviados a la obra que Dios ha establecido en nuestras vidas. Si Jesús y Juan respetaron esas etapas, notemos, usted y yo debemos también respetarlas. Por eso quería detenerme en esta enseñanza, para que cada uno de nosotros aprendamos que no porque usted el día de hoy se está convirtiendo, se convirtió el año pasado o el anteaño pasado o probablemente el siglo pasado, pues escúcheme, Juan el Bautista y Jesús empiezan a ejercer casi en la misma etapa, empiezan a ejercer su ministerio. ¿Quiénes somos nosotros para decidir en qué momento vamos a realizar el trabajo, la obra que Dios ha encomendado en nuestras vidas? Tengamos el tiempo de preparación, tengamos el tiempo de aprendizaje, sometámonos a la Escritura, maduremos, porque hay muchas caídas, hay muchas situaciones difíciles, adversas, hay muchos misterios que enfrentar, que pasar en la vida, y no hagamos las cosas locamente, sino tranquilo, mamá, tranquilo, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y Jesús nos mostró aquí claramente que verdaderamente tenemos que tomar en cuenta esta responsabilidad. Ahora, notemos claramente cómo es que Dios le dio la señal a Juan el Bautista para que él se diera cuenta que Jesús era el Mesías. Capítulo 1 de Juan, 31 y 34. ¿Puede leerlo, mi amor, por favor? Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él no le conocía, pero Dios le dio a conocer. ¿Por qué Dios le da a conocer en el momento adecuado? Porque Dios respeta también las etapas que Él ha planificado para cada ser humano. Y Dios estaba esperando el momento adecuado para poder mostrarse a Juan el Bautista y para mostrarse también al pueblo judío, a los sacerdotes, a los levitas, etcétera, etcétera, cuando iba a ejecutar el plan maravilloso o el proceso del plan maravilloso para salvar al hombre pecador como usted y como yo. Y aquí nos damos cuenta claramente que Juan no le conocía, pero en ese momento le conoce en el momento que era bautizado. Ojo, importante lo que voy a decir. Jamás podemos conocer nosotros las cosas espirituales fuera de los asuntos espirituales que tienen que ver con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo y con la gracia de nuestro Padre Celestial. Usted no trate de conseguirlo en el mercado, no trate de averiguarlo en otro lugar. Usted tiene que estar concentrado en oración, en intercesión, en clamor y bajo la lectura de la palabra para conocer los planes de Dios. Aquí nos damos cuenta que Jesús y Juan el Bautista, ¿dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban realizando? Dios en su plan maravilloso permite que usted y yo tengamos ese cuidado necesario. Las cosas de Dios son puras, son santas, son castas, son inigualables. Las cosas de Dios
se hacen con mucho cuidado, con mucho temor. No hagamos cualquier cosa de esta palabra, por más que veamos que los demás lo hacen. No tratemos esta palabra como tratas cualquier cosa, como un balón de fútbol, que la tiras para allá, la tiras para acá, interpreta de una manera, interpreta de otra forma. La Escritura no. Esta palabra es la palabra de Dios y tenemos que asumir una actitud de respeto para poder anunciarla y predicarla. No trate de forzar los versículos al antojo y capricho de su orgullo, de su personalismo. Al contrario, trate de indagar, de estudiar, trate de analizar bien esta palabra y cuando usted la exprese, la diga, usted la diga bajo el poder y la gracia del Espíritu Santo, para que de esa manera traiga consigo el resultado que Dios ha establecido para su gloria y para su honra. De modo que Dios, en su plan maravilloso, nos permite ver y otorgarnos la gracia de estar en su presencia, pero también nos da el cuidado, nos pone en el corazón el cuidado necesario para poder desarrollar plenamente este plan maravilloso. Vuelvo a repetir, Jesús, declarado el Mesías en esos momentos, pero tomemos presente nuevamente que Juan el Bautista era pariente de Jesús. Lucas 1:36 nos va a decir claramente el grado de parentesco que tenía Juan el Bautista con Jesús. Lucas 1:36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Amén. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Aquí vemos claramente la relación que había entre Elizabeth y María, entre José y Zacarías. Entonces, aquí vemos claramente cuál era la relación filial que existía. Y aquí está claramente dicho en la palabra de Dios que Juan el Bautista venía 6 meses antes de Jesús. Sin embargo, Juan se dio cuenta recién en el momento que fue a las aguas bautismales y nos estaba diciendo Juan 1:31 y 33 que él no le conocía. Él no le conocía. ¿Le conoces a Jesús? Pregunto, ¿le conoces a Jesús? ¿Conocemos al Maestro? ¿Conocemos al Maestro? Debemos considerar esta pregunta. Si le conocemos, debemos tener un amplio apetito por su palabra, un amplio respeto por lo que Él dijo. Si le conocemos, tenemos que cuidarnos del pecado. Y si le conocemos, tenemos que seguir sus pisadas. Estamos predicando, estamos anunciando como Él lo hizo. Él nos envió a predicar, Él nos envió a anunciar. Usted, hermano y hermana, usted que dice que es creyente, dice que es nacido de nuevo, ¿está predicando? ¿Está anunciando la Escritura? Debemos dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida para su gloria y para su honra. Debemos extender el Evangelio, que es el llamado que Dios dio a sus discípulos y a sus seguidores. Debemos extender este mensaje bendito de la palabra del Señor, porque solamente al anunciarlo, el reino de los cielos va a ser poblado. Solamente al anunciarlo, usted y yo vamos a madurar. Solamente al predicarlo, usted y yo vamos a caminar en la senda perfecta de lo que ordena Él su palabra. Y de esa manera prepararnos para heredar el reino de los cielos. Quinto punto, entonces, ¿por qué Jesús exigió su bautismo a Juan el Bautista? Vamos a leer nuevamente Mateo capítulo 3, versículo 14. ¿Puede leerlo, mi amor, por favor? 3, versículo 14 de Mateo. Mas
Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Se le oponía a Juan el Bautista. ¿Por qué se le oponía a Juan el Bautista a bautizarlo? ¿Qué tal personalidad de Jesús, no? Yo no quiero imaginarme, pero por lo menos me acerco a interpretar por lo que dijo Juan. Era una persona muy cuidadosa, un temperamento muy especial. Y Juan se veía muy pequeño delante. Ojo, perdón, discúlpeme. Tomemos en cuenta esto, tengamos presente esto, que él no le conocía como Mesías en esos momentos. Por eso se le oponía. Perdón, se le oponía, pero no le conocía todavía como el Mesías. Pero él conocía su personalidad porque había convivido con él. Él sabía la calidad de hombre que era Jesús. Su rectitud, su ejemplo, su testimonio le mostraba a Juan el Bautista que él era débil probablemente, que él estaba lejos de merecer esa oportunidad de bautizarlo, por eso se lo ponía. Pero notemos que es lo que le responde Jesús. Dice: deja que hagamos toda justicia. Es importante esto, es trascendental esto que le dice Jesús a Juan el Bautista. ¿Sabe? Cumplamos, es necesario que cumplamos toda justicia. Era justo que Juan el Bautista lo bautizara. Aquí esta es una de las grandes razones por qué Juan el Bautista estaba preparándose casi esos 30 años en el desierto y comía miel de abeja con langostas. Esa razón. O sea, Juan el Bautista estaba separado de una sociedad vulnerada por el pecado. Estaba separado completamente de la gente. Era un personaje muy raro, ¿eh? Demasiado raro, probablemente muy señalado. Probablemente le decían que era loco, Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista estaba asumiendo una preparación exclusiva para que llegara el momento que Dios todavía no le había dicho, más bien al contrario, ya le había manifestado el Señor, sí, que aquel que viera que el Espíritu Santo iba a posar sobre él, él era el Mesías, pero él no le conocía. Yo me imagino a Juan el Bautista diciendo, como en algunos momentos dice usted y dice yo, cuando Dios nos revela algo o alguien nos revela algo: ¿y quién será? ¿Cómo será? ¿Dónde será? Etcétera, etcétera. Probablemente Juan estaba en ese dilema, pero Dios le dijo a Juan el Bautista que ejecutara y realizara esto muy importante. Juan decía que el bautismo de Jesús era superior al bautismo de él. Y esto queremos verlo en Juan capítulo 1, vayamos a verlo en Juan 1, 33, 34 nuevamente, porque comprendamos claramente lo que Dios nos dice aquí. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. He dado testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Allí nomás. Allí se dio cuenta Juan el Bautista que Jesús era el Hijo de Dios. Y probablemente Juan decía: yo he jugado con él, yo he caminado con él, es mi primo. Y no me había dado cuenta. Probablemente Juan decía: con razón Jesús es así, 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 porque él era el Mesías, era el Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué expresión tan importante que nos muestra la palabra del Señor! Ahora,
Ese Jesús que tienes tú en tu corazón y que lo tengo yo, es el mismo que vivió con Juan. La pregunta es esta: ¿te sorprende por tener a Jesús dentro de tu corazón? ¿Estás maravillado por caminar con Él todos los días? ¿Con el Hijo de Dios? Si no lo estás, si no estás eternamente enamorado con Él, si no tienes una relación íntima con Él, si no le puedes expresar palabras tan naturales que puedas expresarle a otra persona, a un ser amado, a Él, entonces es necesario que evaluemos esto. ¿Por qué te digo estas palabras? Porque el mismo Jesús que vivió con Juan, que compartió con Juan, es el mismo Jesús que tiene usted en el corazón y que tengo yo. Es el mismo Jesús. Porque Jesús no ha cambiado. No ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, debe crear en nuestro corazón un asombro. Debe crear en nuestro corazón una actitud de sorpresa cada día, cada momento, cada circunstancia. El eterno Salvador, el Dios mismo que se hizo hombre, está dentro de nuestro corazón. Y nuestro corazón debe palpitar a 100 por hora, déjeme decir esta expresión. Porque tenemos al Dios de dioses y Señor de señores internamente en nosotros. Y eso es lo que vino a hacer el Señor. Y empieza su labor en estos momentos, en este estudio que estamos haciendo. Por tanto, óigame, no es cualquier cosa. Es el Dios mismo. A ese Dios omnipotente y omnisciente que levantó a Jesús de los muertos después de haber sido crucificado. Ese Dios está con usted y conmigo. Ese Jesús de Nazaret que hizo tantas proezas en esta vida y que la sigue haciendo. Han pasado 2000 años después que lo que estamos estudiando y sigue haciendo. Es asombroso nuestro Dios. Él es el inmutable, el Rey de Reyes, el Señor omnipotente, el Dios omnisciente, el eterno Dios, el eterno Salvador, que lo lleva en su corazón y que lo lleva también. ¿Qué le parece? Adórele a Dios por ello. Alábenle al Señor por ello. Eso, ese gozo que tiene en su corazón, esa paz que vierte en nuestra alma, esa seguridad que tenemos con respecto a todos los problemas que podamos enfrentar en la vida, esa paz, ese gozo, esa tranquilidad no se la da o no la tiene cualquier persona en el mundo. Esa paz, esa tranquilidad se la da a usted a través del Espíritu Santo, porque Jesucristo mora en su corazón. Él vino para limpiar nuestro pecado, para limpiar nuestra maldad. Amigo y amiga, si usted nos sintoniza por primera vez, quiero decirle, Jesús vino para limpiar nuestros pecados, nuestra maldad, las manchas que hemos rociado sobre nuestra vida a través de acciones equivocadas, de relaciones inoportunas, de palabras ociosas, de actitudes de mentira, de contienda. Esas manchas el Señor Jesucristo quiere lavártelas, borrártelas, pero Él no lo va a hacer si no es que usted se confiesa delante de Él. Y para confesarnos delante de Él no necesitamos estar alrededor de personas, o bien al contrario, necesitamos estar a solas con Él para expresarle todo lo que tenemos por dentro y que nos daría de repente vergüenza que los demás lo escuchen, pero no debe darle vergüenza al decírselo a Él. Necesita ser valiente para decírselo, de modo que vaya usted a su cuarto, ahí a solas, al lugar aparte, a solas, dígale: Señor, soy de esta manera, de esta forma. Que Dios lo sabe, Dios lo conoce, pero Él es tan respetuoso que le dio a usted y a mí libre albedrío
para que nosotros decidamos. Nosotros tenemos esa autoridad de parte de Dios de decidir por nuestra propia cuenta o por nuestra propia voluntad, si es que nos acercamos a Él o si es que vivimos lejos de Él. De nosotros depende. Pero eso sí, cualquiera sea la actitud que usted va a tomar, va a tener consecuencias. Si usted decide seguir así de esa manera, usted seguirá enredándose, así como el gusanito en un capullo, seguirá enredándose. Si usted decide seguir a Jesús, Dios lo va a limpiar de todos sus pecados, pero Dios le va a dar una vida diferente, una vida con propósito. Y usted, a partir de ese momento, entonces podrá estudiar su palabra para que pueda ser alimentado, fortalecido y guiado bajo la palabra del Señor. De modo que eso es lo que Dios nos está llamando a hacer en esta hora para su gloria y para su honra. Juan entonces decía que el bautismo de Jesús era superior al bautismo de él, porque tenía que... Ahora, el versículo 15 del capítulo 3 de Mateo nos va a referir algo muy trascendental también. El versículo 15, puede leerlo por favor, nena. Esta parte me encanta, me agrada, me da a mí mucha seguridad de lo que vino a ser Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 15. Me da mucha seguridad de lo que vino Jesús a hacer. Sin embargo, Él tiene una actitud muy prodigiosa aquí. Adelante, nena. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿De qué justicia está hablando Jesús? Lo primero que tenemos que reconocer es que Jesús vio su bautizo como el cumplimiento en el cielo y en la tierra para llevar a cabo la obra redentora que Dios había establecido a través de él. Juan, el capítulo 1, el versículo 32 y 33, nos va a expresar de esta manera. También dio Juan testimonio, diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús vino, fue bautizado por Juan, pero después vamos a ir estudiando cómo es que Jesús bautiza con el Espíritu. Ahora, Jesús estaba confesando el pecado en el nombre de su nación, como lo había hecho Nehemías, Esdras y Moisés, como también Daniel. Por eso es que fue a las aguas bautismales, para cumplir toda justicia. Si nosotros hacemos un análisis y nos damos cuenta qué es lo que hizo Nehemías capítulo 9:1, ¿lo tienes, hija? Sí, Nehemías 9:1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Amén. Note qué hizo Nehemías por el pueblo. Esdras 9:6, por favor. Aquí notamos claramente que Dios en el Antiguo Testamento ya estaba claramente anticipando lo que iba a realizar a través ahora de Jesús con respecto a la obra redentora. Esdras 9:6. Y dijo: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza,
y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Nehemías constantemente iba a la presencia de Dios para suplicarle, para pedirle perdón por su nación y por él, por sus pecados. Números capítulo 14, ¿lo tienes? 13, 15. Pero Moisés respondió a Jehová: le oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo. Amén. Nehemías, Esdras y en Números nos habla claramente de personajes que clamaron a Dios con el fin de que nuestro Dios perdone los pecados del pueblo. Ahora, Daniel 9, 4, 6 también nos va a referir la expresión de Daniel delante del Señor y lo que nosotros estábamos viendo en Jesús era que Jesús estaba confesando el pecado en el nombre de su nación, como lo habían hecho estos profetas anteriormente. Adelante, nena. Daniel 9:4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ahora, necesitamos comprender cuál era el estado sociopolítico del pueblo de Israel en esos momentos. Recordemos, y eso habíamos estudiado clases anteriores, el pueblo judío era esclavo del Imperio Romano. El pueblo judío le había dado la espalda a Dios. El pueblo judío ya no presentaba casi los sacrificios en el altar porque los sacerdotes en esos momentos estaban realizando y ejecutando prácticas que no habían sido llamados a realizar. Se habían tornado en personajes públicos, en personajes socialmente hablando. Se habían introducido los sacerdotes en el trabajo desde el punto de vista ideológico, político, social, y habían descuidado los sacrificios al Señor de señores que tenían que realizarse diariamente en el templo. Sin embargo, Dios estaba mirando este pueblo que era rebelde, renuente a su palabra. Y estaba pues este pueblo esclavo del Imperio Romano y lamentablemente se había alejado de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Estaban en pecado. Por ello es que Jesús vino y Él estaba confesando ahí en el bautismo el pecado a nombre de su nación, como lo habían hecho estos profetas anteriormente, pero también Él estaba mostrándonos el camino, la vía que usted y yo teníamos que ejecutar delante del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo estaba inaugurando en esos momentos su ministerio público. En esos instantes, se imagina usted, Juan el Bautista estaba bautizando a muchas personas que iban al arrepentimiento. Ya hemos hablado un poco respecto
a cómo y por qué se bautizaban el pueblo judío, muchos de ellos, por qué se bautizaban. Eso lo vimos anteriormente. Pero notemos en estos momentos Jesús ingresa y le dice a Juan el Bautista que lo bautice en esos instantes. Y de repente, en medio de toda esa experiencia, se abren los cielos y baja el Espíritu Santo como paloma, en forma de paloma. ¿Se da cuenta la experiencia? ¿Se da cuenta lo trascendental que fue en esos momentos esta experiencia para el pueblo judío, para Juan el Bautista y para todas las personas que se habían dado en esos momentos cita a este evento, como los soldados romanos, como los fariseos, los saduceos? Bueno, es un estudio muy profundo que podemos dar con respecto a ello, ¿no? Cuál era la participación de cada uno de ellos. Pero no vamos a entrar en detalle, pero lo importante es que en esos instantes Jesús estaba empezando su ministerio, ya toda la sociedad que se dio cita a ese momento vio que Jesús era el Hijo de Dios. Porque ¿qué dijo? ¿Cuál fue la voz del Señor cuando el Espíritu Santo bajó? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se imaginan esa voz como se escuchó en esos momentos? Extraordinario. No sabemos, no nos imaginemos, pero leamos la palabra, eso es lo que sucedió. Entonces Jesús estaba iniciando su ministerio público en esos momentos y él estaba identificándose con el pueblo arrepentido delante de Dios. Él se estaba identificando, él se identificó con usted y conmigo, que fuimos a las aguas bautismales por obediencia y para dar testimonio de que hemos pasado nosotros de muerte a vida y que somos hijos de Dios, para dar testimonio de nuestro arrepentimiento delante del Señor. Entonces, notemos algo trascendental que sucedió en esos momentos. Ahora, ¿por qué Juan el Bautista resalta el bautismo de Jesús con respecto a lo que está haciendo? El versículo 33 nos va a decir algo que es muy importante que tengamos en cuenta nuevamente. Lee el versículo 33, amor. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, Juan el Bautista dice que no le conocía, pero también decía que él era antes de él. Juan el Bautista también expresó que él era antes de él. ¿Por qué razón? ¿Qué misterios hay ahí? Es que Jesús es ayer, hoy y por los siglos. Jesús ya existía. Desde el reino de los cielos existía. Él es Dios mismo. Él es el Dios omnipotente y omnisciente. Y Juan el Bautista, al manifestar estas expresiones, que él era antes de él, está dando y corroborando pues que él es el Dios, el omnipotente, el omnisciente. Juan el Bautista bautizaba en agua como testimonio y señal de arrepentimiento que simboliza el lavamiento de pecados. Pero Jesús bautiza en el Espíritu, y esto lo va a decir Juan capítulo 20, versículo 22. Por favor, nena, ¿puedes leerlo? Jesús bautiza con el Espíritu y lo hace después de su resurrección. No lo hace antes, sino después de su resurrección. Y notemos qué es lo que nos dice Juan 20, 22. Adelante, nena. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Recibid el Espíritu Santo. Ahora, hay otra palabrita que quiero, para terminar la clase, vamos a hablar respecto a eso. El versículo 23, por favor, ¿puede leerlo, nena? A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. Vamos a estudiar primeramente lo que habíamos leído en el versículo 20. Jesús envió entonces el Espíritu Santo sobre todos los creyentes para que tuvieran poder para enseñar
y poner en práctica el mensaje de salvación. Jesús nos dio el Espíritu, nos envió el Espíritu Santo, nos dio el Espíritu Santo para que usted y yo anunciemos, prediquemos esta palabra del Señor. Que no nos quedemos con ella todos los días alimentándonos, llenándonos. No, sino que compartamos, que hablemos este mensaje precioso que Dios ha establecido para que el mundo sea salvo, para que el mundo conozca a Él, para que el mundo conozca de Él. No nos quedemos callados, dejemos de ser egoístas, compartamos la palabra. Hoy hay muchas más facilidades que las que habían antes. Usted a través de las redes sociales lo puede hacer. Usted a través de las redes sociales puede puede enviarlo a través de escritura, a través de like, a través de la predicación, a través de videos. Lo puede hacer. Y sabe, no le cuesta lo que costaba antes. En el caso de lo que estoy haciendo en este momento, antes teníamos que pagar un canal de televisión para hacerlo. Hoy no. Hagámoslo. Dejemos de ser egoístas. Dejemos de embucharnos con la palabra, llenarnos con la palabra, satisfacernos con la palabra. Está bien. Todo está bien. Pero ya no. Salgamos de las cuatro paredes y prediquemos, anunciemos. Los tiempos son cortos. Prediquemos la palabra de Dios. Jesús estaba asignando a los discípulos el poder para llevar a cabo la misión de predicar el Evangelio. Y eso se lo ha dado a usted, me lo ha dado a mí. Eso no se lo ha dado a cualquier persona. Sea de ese privilegio, por privilegiado de Dios, que el Señor Jesucristo mismo le dio a usted esa autoridad. No se la ha dado a un ser humano como yo. Eso lo ha dado el Señor, para que la gente reciba el perdón de pecados. Ahora, el capítulo 20, el 23 nos habla de algo trascendental, que muchos lo interpretan mal. Pareciera que la Biblia nos dice ahí que Dios le dio el derecho y les otorgó el derecho a los discípulos de perdonar pecados, pero no es así. Léelo nuevamente, por favor, Lena, el capítulo 20, el 23. 20, 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Amén. Ellos tenían el poder, sí tenían el poder. Otorgado el poder por Dios, sí tenían el poder, pero no para perdonar pecados, sino para que a través de su predicación las personas sean llevadas por el Espíritu Santo para reconocer sus pecados y pedir perdón a Dios. Cuando usted deja de predicar, usted la está negando la posibilidad de que esa persona a quien le debió predicar le está negando la posibilidad de ser salvo. ¿Por qué? Porque no lo guía a la vía perfecta para ser salvo. Porque no lo conduce al camino perfecto que Dios estableció para ser salvo. ¿Y quién es el camino perfecto? Lo dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Notemos. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Entonces, cuando Dios nos está diciendo que aquellos que le negáramos la oportunidad de escuchar la palabra, le estamos negando la posibilidad de ser salvos. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Pero no nos está diciendo que nosotros le vamos a perdonar los pecados. No, es Jesús quien le va a perdonar los pecados. De modo que vayamos, hijo de Dios, siervo de Dios. Llame como te llames, te digan como te digan. Predica, predica. Y no le neguemos la posibilidad a otros de que sean salvos. Más bien al contrario, ayudémosle, mostrémosle el camino que un día nos mostraron a nosotros para que hoy día podamos compartir este mensaje precioso de la palabra de nuestro Señor. Que Dios me lo bendiga y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Bendiciones.